Hola amigas, muy buenos días y bueno, ya estamos aquí jueves 18 de enero, 8 en punto de la mañana y arrancando este año, bueno, ya desde la semana pasada estuvimos con Alma en la bienvenida de este año a este taller o estudio de la palabra de los atributos de Dios. ¿A qué se refieren los atributos de Dios? Pues es el conocimiento de Dios, es la doctrina, o sea, la enseñanza acerca de quién es Dios, cómo es Él. Y bueno, pues yo ya tuvimos anteriormente, durante la pandemia, un estudio acerca de los atributos y lo vimos en 8 o 9 clases, pero realmente, amigas, nos quedamos en la superficie totalmente, ¿no? Fue un pequeño panorama general acerca de qué eran los atributos y estuvimos conociendo un poco de cómo es Dios. Yo quiero arrancar desde la premisa de que el conocimiento de un Dios infinito, pues es a la vez un conocimiento que nunca se acaba, siempre va a haber revelación nueva y impactante realmente acerca de él. Y pues bueno, este año saben que también en Semillas de Esperanza volvimos a empezar con el reto de cambios profundos y la semana pasada arrancamos con el Salmo 27, que bueno, me encanta cómo Dios va perfilando las cosas, ¿no? Cómo va inclinando el corazón para llevarnos al estudio conveniente, ¿no? Para la edificación de su iglesia y la extensión de su reino. Y la semana pasada, este año arrancábamos con una pregunta importante en Cambios Profundos, ¿no? ¿Qué quiero? Y veíamos ahí al rey David, que era un hombre de un solo deseo, y él decía en el Salmo 27:4, que una cosa he pedido al Señor y es lo único que busco. Y lo que él pedía y buscaba era habitar en su casa todos los días de mi vida con un propósito, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. O sea, él era un hombre que tenía un deseo, lo pedía, lo buscaba y tenía ese propósito, era estar en comunión continua con el Señor para ver su hermosura, es decir, para conocerlo. Y vimos en el Salmo, ahí mismo en el Salmo 27, versículo 8, vemos que el versículo líder para este año es: a mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Es decir, el Señor pide algo y nuestro corazón responde, nuestra persona responde. Y eso, pues, si realmente queremos ser personas, mujeres que respondan a la voz de Dios, a su palabra, a su revelación, a donde Dios inclina nuestro corazón, pues tenemos que ver su hermosura, es decir, adentrarnos, sumergirnos siempre. Ahorita vamos a llevar este taller, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar. Vamos a utilizar el material de Paul Washer, que ya lo hemos recomendado ampliamente, pero vamos a ir más profundo, más extensamente en el conocimiento de nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios que revela la Escritura. ¿Y cuál es el objetivo de hoy? Bueno, el objetivo de hoy es que veamos la necesidad que tenemos de profundizar en la doctrina de Dios. Recuerden, doctrina es enseñanza, es decir, en el conocimiento de Dios. Ahí mismo en el Salmo, más adelante en el Salmo 34:8 dice: venid y ved que es bueno Jehová. Dichosos los que en él confían. Así que, amigas, les digo así: venid y ved qué bueno es Jehová, y dichosos los que en él confían. Y sabes una clave de cuál es la relevancia de estudiar más profundamente quién es Dios, pues que la verdadera fe está asentada en el conocimiento de quién es Él y de su carácter. Y pues bienvenidas, gracias por estar aquí tan temprano en este jueves, arrancando en enero este hermoso estudio. No pienses, una de las grandes cosas que impide buscar este tipo de estudio, el conocimiento de Dios, los atributos, es pensar que ya lo conocemos. Y muy seguramente, si tú ya llevaste la serie en el 2020, cuando estábamos en pandemia,
de los atributos pudieras pensar, no, pues ese estudio ya lo tomé. Pero en verdad, como les vuelvo a decir, un Dios infinito es imposible que terminemos. No es imposible que haya un conocimiento finito, de decir, ya lo conozco. Y pues, ¿qué les parece si oramos? Gracias a todas por estar aquí. Y Señor, gracias, Padre, gracias porque este es un privilegio que tú das a tus hijas, el revelarte, el ser iluminadas a través de tu Espíritu Santo para verte tal cual eres. No podemos verte, Señor, un Dios infinito, es imposible verlo con ojos y mentes finitas y limitadas. Pero tú en tu amor, Señor, has decidido revelarte al hombre que has llamado, que has escogido, que has sellado con tu Espíritu, a través de lo creado, de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Es nuestro privilegio, Padre, el poder conocerte. Danos hambre y sed de conocerte, Señor, y que hoy podamos entender lo fundamental, lo trascendental que es saber con más precisión cada día quién eres tú. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, porque nos das el tiempo, porque nos das estos medios electrónicos, pero sobre todo gracias, Señor, porque tú eres nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigas, pues listas, espero que tengan ahí su café y a lo mejor están preparando el desayuno, no sé qué estés haciendo, pero si te puedes sentar a tomar tu Biblia, a traerte tu café y que estemos juntas este tiempo, va a ser maravilloso. Y si no, pues que Dios dé esa capacidad, al cabo así nos hizo Dios, podemos estar en dos cosas a la vez. Muy bien. Ahora, el objetivo es entender cuál es la importancia, la relevancia de adentrarnos en un conocimiento más profundo, más robusto sobre quién es Dios, sobre la persona de Dios. Y bueno, quisiera empezar por decirte que nuestra vida espiritual no va a ir más alto que el concepto que tengamos de Dios. Fíjate, lo voy a volver a repetir. Nuestra vida espiritual nunca va a ir más alto que el concepto que tengamos de Dios. Así que, amigas, es fundamental lo que yo piense y conozca acerca de Dios, ¿no? La importancia, esto es de gran relevancia para la vida del cristiano, del Hijo del Dios, el que quiere seguir a Cristo. Y quiero empezar con Oseas. Oseas, ¿por qué es importante? Si quisiéramos contestar la pregunta, pero ¿por qué la relevancia y la importancia de seguir en el conocimiento de Dios? Pues me gustaría que me acompañaras. Vamos a Oseas, capítulo 4. A ver, vamos por acá. Ya perdí Oseas. Es de esos libros pequeños de los profetas menores, no porque tengan menos importancia, sino simplemente porque la extensión de lo que Dios les reveló a ellos es menor, si recordamos. Pero aquí Oseas en capítulo 4, ya lo encontré, amigas. Fíjense lo que dice, versículo 1. Dice, hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Dios aquí nos está diciendo que escuchemos que Él ha entablado un pleito, o sea que tiene un problema con su pueblo, por tres cosas. Porque ya no hay en la tierra verdad y misericordia, ni conocimiento de Dios. Más adelante en el versículo 6, vea la relevancia que dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, tener este conocimiento de Dios que esté bien formado, bien profundo, robusto, no es cualquier cosa. Se puede predecir nuestro futuro espiritual a través, ¿quieres saber cómo es tu futuro espiritual? Pues mídelo a la luz de qué tanto conocimiento
bíblico tienes acerca de Dios. Este conocimiento no es solamente intelectualismo. El conocimiento, teología es el estudio de Dios. El estudio de Dios impacta mi vida diaria, mis decisiones, la manera, mis reacciones, la manera en que yo espero las respuestas de Dios. De estar quietos y ver que yo soy Dios no va a suceder si no hay un respaldo de quién es Dios y por qué yo podría esperar realmente y dejar de estar manoseando y queriendo yo arreglar las cosas de la vida si no hay un respaldo de un conocimiento preciso, bíblico, profundo de quién es Él. La manera en que yo proceso las cosas que van pasando en la vida tienen que ver con el conocimiento de Él. Queremos tener una cosmovisión. Aquí hemos hablado mucho en Semillas de Esperanza de la cosmovisión bíblica, la manera en que yo interpreto y veo la vida. Quiero tener una buena cosmovisión bíblica. ¿Cuál es el fundamento, la base de la mente de Cristo? Pues primeramente es el conocimiento del Santo, el conocimiento del Creador. Y pues todo esto, la manera en que yo proceso, que pienso, que espero, que reacciono, mis decisiones día a día tienen que ver con lo que yo pienso acerca de Dios. Mire, la mayor necesidad espiritual que tenemos las hijas de Dios es este conocimiento. Yo sé que nos encantan los talleres de vida diaria, cómo ser mejores madres, cómo arreglar conflictos, cómo poner límites, todo esto que aquí en Semillas de Esperanza nos encanta aprender juntas, está muy bien. Pero la base de todo eso, puedo tener todo esto sin un conocimiento exacto, verdadero de quién es Dios y el fundamento de mi fe, o sea, mi confianza va a estar en arenas movedizas, amigas. Difícilmente yo voy de los mandamientos que más nos cuestan, porque aparte es consecuencia de la caída, yo no voy a ver a mi esposo con autoridad y voy a sujetarme a su autoridad, y hablo de una sujeción bíblica, si yo no confío en Dios, ¿no? O sea, no hay manera de que yo puedo tener todo su consejo, toda la instrucción para mi vida diaria cristiana, pero si yo no es solamente creer en Dios, también es creerle a Dios y tiene que ver con saber qué tipo de Dios es. Su carácter fundamenta mi fe. Miren, en Daniel 11:2, y recuerden que Daniel está a la luz después de que fueron llevados a Babilonia, él dice que el pueblo, él escribió, inspirado por Dios, dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Permanecerá fiel, será obediente, aún en circunstancias difíciles, aún ante la tentación. Y Daniel lo escribe desde un lugar, Babilonia, que era totalmente pecaminoso, donde él, aún siendo joven con sus amigos, pudo contrarrestar la tentación de contaminarse con la comida del rey, de vivir una vida lamentándose por los pecados de sus padres, etcétera, etcétera. Y él lo dice, anota este versículo, Daniel 11:2. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Habíamos dicho que no queremos ser oidoras de la palabra, sino hacedoras de ella. Queremos, el versículo líder dice que queremos escuchar a nuestro Dios, para este año queremos escuchar a nuestro Dios y responder a Él. Dejar de ser personas que escuchan y luego hasta estamos cargadas porque hemos escuchado tanto y aplicado tan poco. Entonces, esta es parte de la importancia. Y otro punto por el cual yo te invito a que permanezcas todo este tiempo con nosotras en Atributos de Dios es porque conocer al verdadero Dios es un antídoto para la idolatría.
La falta de da paso a la idolatría, amigas, así de sencillo, porque sustituye al Dios verdadero por otro hecho a mi propia semejanza. Yo generalmente lo conformo a mi imagen, ¿no? O los pueblos han conformado a Dios de acuerdo a su idiosincrasia, a su percepción propia. Se conforma imagen finalmente, y yo lo voy creando. Romanos habla de esto. Formamos lo que hemos mencionado aquí, el Dios de nuestra imaginación. Cuando hay un concepto vago, endeble o innoble de Dios, da paso a la idolatría. De hecho, ahí en los Salmos, Dios le dice a su pueblo: pensaste que yo era tal como tú, ¿no? Nos reprocha, Dios nos dice: pensaste que yo era tal como tú. Y nada más lejos de la verdad que eso, amigas. Dios es totalmente diferente a todo lo creado. Eso es parte de lo que Dios es santo. La esencia de la idolatría es abrigar pensamientos falsos e indignos de Él. Y miren, si vamos a Romanos 12, que lo hemos leído muchas veces, pero en verdad que nos revela muy bien este pensamiento. En Romanos 12, 21, dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue el texto. Entonces, la falta de conocimiento de Dios nos lleva a la idolatría. Y recuerden lo que dijo Juan Calvino: nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Normalmente nuestra carne va a estar levantando y levantando otros dioses falsos. Y el antídoto, amigas, la medicina para esto es atributos de Dios, el conocimiento profundo de quién es Él. Ahora, amigas, el amor a Dios, y el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues esto no va a suceder porque yo no voy a amar algo que no veo tan grande como es. Si yo no lo veo como el tesoro, como la perla. Recuerden, ahí en Cambios Profundos nosotros aprendimos que el amor es una respuesta, y de hecho ahorita en el devocional es lo que hemos estado viendo con Tranchini. Y algo muy importante es que nos dice Mateo 6:21 es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí van a estar tus pensamientos, tus deseos, tu voluntad, tus decisiones. Entonces, yo no voy a amar algo, mi corazón no va a responder porque es una respuesta. Yo no puedo obligar si yo no veo a Dios tan grande como Él es. Solamente a través de la revelación de su palabra, de lo creado, y Él utilizando su Espíritu Santo nos lleva a verlo como ese tesoro, como esa perla. Otro fundamento, otra situación por la cual es sumamente importante adentrarnos en este estudio es porque muchos errores doctrinales, es decir, de enseñanza dentro del pueblo de Dios, se podrían rastrear hasta el conocimiento que se tenga de Dios. Mucha enseñanza equivocada está fundamentada por un conocimiento vago, erróneo o extraviado acerca de quién es. Por otro lado, ¿por qué es importante el conocimiento de Dios, los atributos de Dios? Es porque tendemos a hacer un sincretismo, tal como lo hizo Aarón. Cuando Moisés se fue al monte y tardó tiempo en regresar y el pueblo estaba ya desesperado, Aarón, delante del altar de Dios, hizo un becerro. Trajo lo que habían aprendido de Egipto, ahí adoraban al becerro, hizo un becerro de oro y lo puso junto al altar de Dios. Y eso va a estar haciendo nuestra carne, amigas. Trayendo, ya como hijas de Dios, vamos a estar precisamente en esta situación, trayendo partes de la revelación de la verdad que tienen que ver con lo real,
acerca de Dios con nuestras tradiciones, con nuestro pensar, con nuestros conceptos, con el Dios de nuestra imaginación, vamos a estar mezclándolos y va a haber un sincretismo y esto nos va a debilitar en nuestra fe, en nuestras decisiones, en nuestro actuar. Otro punto muy importante y relevante acerca de la importancia y la relevancia de este conocimiento de Dios es porque el conocimiento de Dios santifica. El conocimiento de Dios transforma, amigas. Miren, mi corazón es conquistado en lo más profundo cuando yo lo veo a Él tal cual es. Se produce ese cambio profundo que todas queremos. Ya estamos cansadas de vivir la vida cristiana con motivaciones equivocadas, una vida hueca. Queremos disfrutar, queremos experimentar la verdadera vida. Yo sé que muchas de nosotras, Dios nos ha estado llevando a eso. No podemos contemplar la doctrina de Dios, o sea, el conocimiento, la enseñanza de quién es Dios, sin que afecte nuestro corazón. Y lo hemos experimentado, ¿no? Simplemente cuando vamos, entre más entendemos la soberanía de Dios, más reposa nuestra alma, más confianza, más tranquilidad ante las cosas de la vida. Dios está a cargo, Dios está amando, Él es la autoridad. Cuánto reposo, cuánta paz trae, ¿no? Aún en las tribulaciones. Miren, de este conocimiento fluye todo en la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Es así de importante. Entonces las preguntas para este día sería, ¿cómo es el Dios en el que pienso? Como lo dije en el 2020, sería bueno que te des un tiempo hoy en tu devocional, más tarde o mañana, más tardar, anotes realmente cómo describe al Dios en el que tú piensas, cómo lo concibes. El Dios al que invoco, al que me dirijo, al que oro, es al Dios que revela la Escritura, porque mis oraciones se verán totalmente afectadas de acuerdo al concepto que tenga de Dios, ¿no? Nosotros ya llevamos el año pasado aquí un taller sobre la oración y es fundamental el concepto que tenga de Dios. Va a estar orientando o desorientando mis peticiones, mis invocaciones a Él, ¿no? ¿Es un Dios que he creado a imagen y semejanza mía o es el Dios, yo estoy buscando un Dios que la sociedad donde vivo, Él ha creado imagen y semejanza suya? Es un Dios de acuerdo a mis anhelos, a mis necesidades, a mi moralidad. Es un Dios al cual yo creo que puedo manejar, manipular o usar. Es un Dios utilitario. Miren, amigas, el pueblo de Dios tiene un problema. Y un problema grave, ¿no? Actualmente hemos puesto en la iglesia al centro de la enseñanza al hombre, no a Cristo. Y no es malo tener, y aquí los tenemos, y en muchísimas congregaciones sanas y ministerios, no es malo pues tener todo este tipo de enseñanza que hablaba de vida diaria cristiana, pero se ha vuelto, el humanismo ha impactado y se ha metido en las iglesias, y la enseñanza ahora está girando alrededor del hombre y su necesidad, y está bien, pero nunca puede ser el centro. Esa es la añadidura. Las vidas son transformadas, ganadas para Cristo, y van a santificación, a maduración a través del conocimiento de Dios. Hay que volver a poner a Dios al centro de la enseñanza. Donde no hay conocimiento de Dios, la piedad se extingue, ¿no? Esto decía Calvino, no va a haber voluntades ganadas si yo no conozco a Dios. La piedad viene por una meditación profunda de quién es Dios, y nosotros pues ya estuvimos en el taller de la oración aprendiendo cómo meditar la palabra, cómo hacer provechosa nuestra lectura. Miren, el cristianismo es una vida que se centra en el Dios de la Escritura, ¿no? Si bien es una vida de ética y con moralidad, es más que eso. Hemos ya dicho en otras ocasiones, es una vida de confianza en Él. En eso debe distinguirse la vida cristiana, más que en una vida de ética o moralidad, en una vida que confía en Él. Yo hoy te preguntaría, tu vida, los demás, los testigos que tenemos alrededor,
se distingue porque ven que es una vida que confía en Él. Miren, veamos a Abraham, el padre de la fe, ¿no? La Escritura no dice que Abraham creyó al texto y le fue creado por justicia, sino dice que Abraham creyó a Dios. Ahí en Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios. No fue en qué creyó, sino en quién creyó. ¿Ven la diferencia? Le creyó a la persona de Dios. La fe verdadera, les decía, descansa en el carácter de Dios. Entonces necesito ver la Escritura como una revelación de Dios, definitivamente, ¿no? Es la mayor, de lo creado hemos dicho, y la Escritura, pero también yo sé que la Escritura me revela quién soy, pero no anteponer quién soy antes de quién es Él, porque mi identidad sobre todo la hallo y está ligada a quién es Él. ¿Ok? Entonces, soy llamada, el cristianismo, el seguir a Cristo, se centra en el conocimiento de Dios, pero en la religión hebrea, en los judíos, ellos no pensaban en un conocimiento intelectual, ya hemos hablado de esto también, sino en un conocimiento vivencial, ¿no? Y es cuando lo vemos en Abraham, ¿no? El conocimiento intelectual es creer lo que dice la Escritura. Ok, esto dice la Escritura, pero ya en mis decisiones diarias que yo tomo, si sigo el consejo de Dios o no, si espero en Dios o no, tiene que ver si le creí a esa persona. ¿Sí ven la diferencia? Y ahí es donde se crea un conocimiento vivencial, cuando creemos, ok, en su palabra y al que dice lo que dice. Y bueno, en eso vamos a estar nutriendo estas semanas. Hay que ver que el texto es solamente un camino que nos lleva al conocimiento de Dios, no es el fin en sí mismo. Porque miren, hay dos clases de fe, la nominal y la real. La fe nominal es la que acepta lo que Dios ha dicho, y muchísimas aceptamos, pero ¿por qué a la hora de las decisiones y del caminar hacemos algo diferente? ¿Se fijan? Aquí hay una disparidad, una incongruencia. ¿Por qué decimos, sí, esta es la palabra de Dios, esta es la verdad, Dios dice esto, pero a la hora de la verdad yo decido hacer otra cosa? ¿Se dan cuenta? Entonces la fe nominal es la que acepta lo que se ha dicho y puede citar incluso texto tras texto para probarlo, pero la fe real, amiga, es la que nos lleva a actuar en consecuencia a lo que Dios dice, depende del carácter de Dios, de entender quién es Él, que es alguien digno de confianza y que Él tiene el poder o la sabiduría o la omnisciencia o la fidelidad, todo esto que iremos aprendiendo. Entonces, la manera de encontrar la respuesta a cómo es Dios, nosotros habíamos visto que A.W. Tozer explica que es por iluminación. Los hijos de fe real creen la palabra y también han sido iluminados de manera que saben qué significa esa palabra. Somos iluminados por el Espíritu Santo. Cuando pasamos de muerte a vida, tenemos este privilegio, amigas, ¿sí? De que la palabra es iluminada por el Espíritu y nosotros ya aprendimos, y sobre todo al meditarla. Recuerden que es leer, meditar y orar. Y ahí Dios va produciendo algo maravilloso y algo que nunca cansa y nunca aburre, porque ante un Dios infinito, no crean que vamos a decir, no, esto ya lo sé. De Dios, esto ya. Nunca vamos a acabar. Y entonces, asentando esta idea, el texto es solamente un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. Y el fin, el texto, la escritura, sobre todo es para conocer a Dios. De ahí tan valiosas las preguntas que hemos estado animando a todas la comunidad de Semillas de Esperanza a aplicar, las preguntas con las que Martín Lutero meditaba la palabra. Este texto, ¿qué me dice acerca de Dios? Este texto que me dice acerca de Dios, ¿cómo me lleva a alabarlo y a darle gracias? Este texto, ¿cómo me lleva a arrepentimiento y confesión? Y este texto, ¿cómo me lleva a súplica? Espero que tú ya te estés memorizando estas preguntas clave y que nos van a ayudar si tú siempre que vayas a la palabra buscas
este texto que me dice acerca de Dios, siempre Dios va a estar iluminando y haciéndonos crecer más y más en el conocimiento de Él, y por ende eso arrastra nuestro conocimiento. Algo que hay que tener en cuenta y que debemos de partir es que este Dios que queremos conocer es un Dios incomprensible. Y bueno, y tú vas a decir, bueno, entonces ¿por qué me andas invitando a este estudio si es incomprensible? Bueno, porque a veces nos topamos con pared y nosotras mismas nos tropezamos cuando queremos al 100% y palabra a palabra, concepto a concepto, querer entender a un Dios que es totalmente diferente a nosotras y a todo lo creado, amigas. Al venir al conocimiento de Dios, tenemos que tener esta premisa. Dios se revela, revela lo necesario, somos iluminadas, es posible, pero siempre va a haber momentos donde topemos con lo incomprensible de nuestro Dios. Y yo, como otras ocasiones les he dicho, ¿no? ¿Una hormiga podría comprender lo que es un hombre? No, jamás. ¿Un hombre podría llegar a comprender total y absolutamente cómo es este creador, este Dios? Tampoco. Sin embargo, ya les he dicho, tenemos ese privilegio los hijos de que se nos revela, Dios permite que se nos sea revelado lo necesario. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿cómo es Dios? Que vamos a estarla respondiendo a través de todo este taller, pues lo primero que yo debo de saber y debo de partir es que Dios no es igual a nada. Dios no es igual a nada ni a nadie, ¿no? Y a esto se refiere que Él es santo. Y no te desanimes cuando haya cosas que no comprendas. No nos desanimemos, demos el voto de confianza. Lo que Dios ha revelado de sí es suficiente para este tiempo que estaremos peregrinando en esta tierra. Y bueno, recordemos que el Espíritu, miren, vamos a 1 Corintios 1, en el versículo 2, que nos anime, que en 1 Corintios 1, capítulo 2, versículo del 9 al 12, mira lo que dice. Dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí dice que por medio del Espíritu, que examina todo, aun las profundidades de Dios, a mi persona, a mi personita es revelada quién es, cómo es, cuál es su carácter. Y esto, amigas, todas deseamos, y más en esta época, todas deseamos mucho conocimiento de muchas cosas. Bueno, los jóvenes y los adultos están embelesados conociendo cada vez más y más acerca de todos los temas. Con esto del internet, amigas, olvídense. Pero no desear el conocimiento de nuestro Creador y profundizar en él es perdernos lo más fundamental, lo más elemental, lo más trascendental, ¿no? Entonces, si seguimos con la pregunta, ¿cómo es Dios en sí mismo? Pues no hay una respuesta completa y perfecta con lo cual se pueda definir. Pero si preguntáramos, ok, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? ¿Qué la razón reverente e iluminada pueda conocer? Pues sí, hay una respuesta plena y satisfactoria. Dios nos ha revelado lo necesario y conformémonos con eso, amigas. No nos peleemos porque podemos llegar a estar como Job, ¿no? Haciendo unas preguntas muy grandes, sobre todo ante las tribulaciones, ante las cosas difíciles, es donde empiezan cuestionamientos muy profundos. Pero conformémonos y partamos de que se me ha revelado lo que necesito para este tiempo y enfrentar la vida. Ahora, en su condescendiente amor,
ha declarado por revelación que hay cosas que son verdaderas acerca de Él, ¿no? Con respecto a sí mismo, y es a lo que nosotros llamamos atributos, ¿no? Ahorita vamos a ver claramente qué quiere decir atributo. Ahora, ¿qué estorba el conocimiento de Dios? Pues un problema es que pensamos, como yo decía en un principio, que ya lo conocemos, ¿no? A lo mejor llevamos ya cierto tiempo caminando en Cristo, a lo mejor tú ya has estado bastante tiempo en la palabra y tú puedes decir, no, pues yo ya lo conozco, yo sé que Él es sabio, omnipotente, omnipresente, ¿no? O infinito. Tú conoces 2, 3 cosas de Dios, pero pues no partamos de eso porque te va a estorbar, te va a desanimar, no vas a tener hambre y sed de profundizar en esto. También algo que nos estorba es la idea de anti-intelectualismo, ¿no? De que el conocimiento envanece, ¿no? Pero, y yo solamente mira lo que siento, ¿no? El espíritu, que lo cual es correcto, pues es parte de todo, ¿no? O mi servicio, pero no es suficiente, es parte de, pero somos llamados a amarlos con toda nuestra mente y eso implica también un conocimiento intelectual, un esfuerzo de alguna manera por saber quién es Él, que es facilitado por nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo y su palabra. También algo que estorba, es decir, es poco práctico. No sé por qué se piensa que la teología, el conocimiento de Dios es poco práctico. No, a mí dime cosas prácticas que pueda aterrizar al día a día. Yo soy menos teológico, pero pues todos somos teólogos y nuestra vida práctica está impactada, decía yo en un principio, por lo que yo sé acerca de Dios, ¿no? Entonces, conocer a Dios es sumamente más práctico de lo que podamos imaginar. Entonces, ahora vamos a definir qué es un atributo. Atributo es la palabra, con esta palabra queremos designar todo aquello que se pudiera atribuir de manera correcta a Dios. Es todo aquello que se pudiera atribuir de manera correcta a Dios. Es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, conocer los atributos darán respuesta a estas preguntas. ¿Cómo es Dios nuestro Padre? ¿Cómo es este Padre celestial que tenemos? ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Qué podemos esperar de Él que actúe hacia nosotros y hacia todas las cosas creadas? Estas preguntas que tenemos, por supuesto, ¿no? Cómo hay situaciones prácticas y queremos encuadrarlas a la luz de quién es Dios. Verlo a Él, contemplarlo, hará que mi vida parezca menos ante mis propios ojos y me llenará de temor reverente y mansedumbre genuina con amor por Él. Fíjate, te lo voy a volver a repetir. Verlo a Él, el dejar de estarme aproximando a la Escritura, poniéndome yo al centro de ella, esto que dice, ¿qué significa para mí? ¿De qué manera me ayuda? Generalmente hasta los devocionales giran alrededor nuestro y hay una parte de ello, pero primeramente el contemplarlo a Él hará que mi vida parezca menos ante mis propios ojos, o sea, me quitaré del centro y me va a llenar de un temor reverente y mansedumbre genuina con amor por Él. De hecho, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y nosotros somos bienaventurados, bienaventuradas, somos esas que hemos sido limpiadas, ¿no? Del pecado, selladas con el Espíritu que nos permite verlo. Y esto dice que dichoso el que puede ver a Dios. Algo que hay que aclarar, perdón, voy a tomar mi café, ya me enronquecí. Los atributos, algo que hay que aclarar. Un atributo no es una cualidad, no es algo que Dios tenga o que pueda crecer o disminuir. En nosotros hay cualidades que pueden crecer o disminuir o dejar de ser. Entonces, los atributos, esto es importante, amigas, los atributos de Dios no es algo que Dios tenga y que pueda crecer o disminuir o dejar de ser. Por ejemplo, su amor es la forma, cada atributo es la forma en que Dios es. En cuanto al amor, ¿no? Él cuando ama se está limitando a ser él mismo. Él cuando es omnisciente se está limitando a ser él mismo.
y no puede crecer en omnisciencia o decrecer, no puede crecer en amor o decrecer o dejar de ser. Esto hay que aplicarlo, estos dos principios y conceptos hay que aplicarlos a todos los atributos que estemos viendo. En este conocimiento del Dios verdadero tendremos que abstenernos de palabras como rasgo, característica o cualidad. De lo que estaremos hablando no son rasgos, ni características, ni cualidades. Estas palabras de rasgo, característica o cualidad son apropiadas para describir seres creados, no al creador. No podemos pensar en él como pensamos en las criaturas. Esto es importante, amigas, porque ensombrece la visión que tengamos de él. La relevancia de esto y estas aclaraciones es que pensar con las palabras incorrectas alimenta pensamientos erróneos. Entonces, toma estas notas en tu corazón. Esto es importante. Pensar es fácil, pero pensar bien es otra cosa, amigas. Entonces, recordemos que no son cualidades ni podemos pensar de él en términos como si estuviéramos pensando de otro ser creado. Entonces, para terminar, si contestáramos a la pregunta, ¿por qué profundizar en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué perseguir este estudio? Porque, número uno, conocer a Dios es nuestro privilegio como hijas de Dios, es el privilegio del cristiano. Recuerden lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es para lo que fuimos creados, amigas, para conocerlo y disfrutar de él y glorificarlo. Y no lo vamos a glorificar. ¿Qué vamos a glorificar? Es reflejarlo. ¿Qué vamos a reflejar? ¿Al Dios verdadero o al Dios que yo he creado? ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Mi vida no podrá glorificarlo si hay un concepto innoble, vago, imperfecto, mentiroso de quién es Él. Entonces, ¿por qué estudiar? Porque este es mi privilegio, porque fui creado para ella y perderme de esto es perder la mejor parte, ¿no? Aquí en la tierra a veces, bueno, hay gente que es fan de otras personas y cuando le dan la posibilidad de conocerlo, bueno, brincan de emoción. Hay algunos fans que hacen líneas eternas de horas para poder tener la oportunidad de conocer a alguien. Pero algo que hay que entender, y nosotras, amigas, ya tenemos el pase VIP directo, tenemos entrada directa al trono de la gracia para conocer a este Dios. Algo que hay que entender es que fuimos creados para esto, pero que después de la caída perdimos esta posibilidad y fue distorsionada nuestra manera. Por eso hemos formado tantos dioses, tantas culturas, aunque Dios lo dice en su palabra, se ha revelado claramente. El Dios, después de la caída, el hombre ha estado haciendo los dioses de su imaginación. Y el hombre muerto espiritualmente está afectado por esto. Otra razón para conocer a este Dios más profundamente es que la piedad, es decir, mi manera en que vivo, mi proceso de santificación, mi madurez, el semejarme a Cristo, está impactado por este conocimiento. Otra cosa muy importante es que mi fe está fundamentada en el carácter de Él. O sea, voy a confiar verdaderamente en Él solamente si sé qué tipo de Dios es. La necesidad de mi vida cristiana, otra cosa importante por el cual estudiar es que, como decía Agustín, fuimos creados para Él y nuestra alma no encuentra reposo hasta que está en Él. Hay una necesidad de conocerlo, amigas, y no encontramos satisfacción y llenura, gracia y paz hasta que tenemos este conocimiento y vamos creciendo en gracia y paz. Y sí, entre más lo conocemos, más paz hay en nuestro corazón, más podemos aplicar, ved que yo soy Dios, estad quietos y ved que yo soy Dios. También es importante el conocimiento de Él porque nos lleva al conocimiento de nosotros. Nosotros realmente nos vamos a conocer mejor a la luz del conocimiento de Él. Vamos a ver nuestra pecaminosidad y al ver nuestra pecaminosidad nos vamos a maravillar al verlo a Él tal cual es,
sus perfecciones, su santidad, su pureza. Vamos a ver nuestra maldad y a la vez ver, y aún así me amas, y aún así no me desechas, y aún así me usas, y aún así me vas a llevar a estar en la eternidad contigo por causa de la obra de Cristo. Entonces nos lleva a conocernos mejor, nos lleva a conocer de su amor y nos lleva a ver la necesidad que tenemos de Él. Recuerden también, entrar en los atributos de Dios es el antídoto para la idolatría, es el antídoto para el ateísmo práctico. Y me vas a decir, ¿what? ¿Cómo que el ateísmo práctico? Sí, amigas. Yo diría, y los teólogos dicen que hay como un ateísmo cristiano, ¿no? ¿Cómo es este ateísmo cristiano? Pues que solemos olvidarnos de él y caminar como si no existiera. ¿Sí o no? Solemos olvidarnos de él y caminar como si no existiera, y esto es un ateísmo práctico, ¿no? Que muchas veces sufre el Hijo de Dios. Y por último quisiera cerrar con lo que dice Pablo en Efesios 1. Se recuerda, lo hemos estado mencionando mucho últimamente, cuál era la oración de Pablo al saber de los efesios que estaban firmes en Dios. Decía en Efesios 1:17, bueno, desde el 16 dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que esto suceda, que nuestro Padre, que a través de su espíritu, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y que seamos llevadas a mayor crecimiento, a mayor fe, a mayor entrega. Y bueno, amigas, muchísimas gracias por haber estado este día en este arranque, en esta introducción, y ahorita nos conectamos en el Zoom. Bye, bye.